Estás por comprarte tu primer dron y te encuentras perdido entre tantos modelos disponibles y no quieres equivocarte. En este video te voy a explicar todos los drones que existen en la actualidad de la marca DJI, del más económico y básico hasta el más pro. Al final de este video vas a saber exactamente para qué sirve cada dron, cuál es el más recomendable para cada caso y cuáles están quedando algo caducos en este año. Guárdate este mapa porque es exactamente el que uso en mis clases para enseñarles a mis estudiantes qué dron comprar y que nadie se equivoque. Bien, primero veamos cómo leer este mapa. Tengo aquí una infografía en donde están ilustrados todos los drones DJI que existen en la actualidad, los que los puedes conseguir todavía en las tiendas. Entonces, en este mapa tenemos de izquierda a derecha ordenados por los drones más económicos y más básicos hasta los más avanzados y más profesionales. Luego de eso, en el eje Y tenemos ordenados los drones por generación. Quiere decir que los drones que estén hasta más de arriba son los drones más recientes, y si es que ya un dron tiene una nueva versión, pues lo encontrarás más de arriba del todo. Y finalmente tenemos una clasificación adicional. Fíjate que tenemos una línea amarilla en el medio, en donde hacia arriba están los drones estabilizados y hacia abajo están los drones de FPV. Entonces, ¿qué son los drones estabilizados? Pues son los drones de toda la vida, los que los manejas con el control remoto y los que pueden mantener posición, altura y nivel. Es decir, que tú sueltas los controles y el dron se queda quieto, está estabilizado. Y abajo tenemos los drones FPV. DJI también tiene una línea de drones que permiten volarlo con las gafas para un vuelo más inmersivo. Esto es lo que se conoce como FPV o vuelo en primera persona. Entonces, estos drones también tienen modo estabilizado, pero en realidad el máximo jugo y el máximo provecho lo vas a sacar cuando lo utilices en modo FPV, con las gafas y un radiocontrol remoto en donde tú ves lo que está viendo el dron. De esa manera clasificamos a los dos drones, los estabilizados por arriba y los de FPV en la parte de abajo. Además de eso, pues fíjate que en cada dron te he puesto el peso, el tiempo de vuelo y el año de lanzamiento del dron. Esto nos va a servir para que podamos saber qué drones ya están quedándose un poco caducos y sobre todo qué drones ya tienen su reemplazo o ya salió su reemplazo este año. Vamos a empezar con la línea de los drones Neo, que tenemos el Neo 1 y el Neo 2. Fíjense que el Neo 1 ya salió en 2024. Entonces, estos dos drones son los drones selfie, como se conoce. Estos dos drones, la ventaja que tienen es que lo puedes volar de tres maneras diferentes. En modo estabilizado, lo puedes volar en modo FPV con las gafas y el radiocontrol. Y también lo puedes despegar desde la palma de tu mano para que te haga seguimientos y vuelos automáticos. El Neo 1 ya salió en 2024 y el Neo 2 salió en 2025. Entonces este año pues ya no convendría tanto comprarse el Neo 1. De hecho, las mejoras que trajo el Neo 2 fueron bastantes. Es un poquito más grande, lo cual le hace más robusto al viento, tiene mejor cámara y en general es un mejor dron que el Neo 1. Así que pues si estás pensando o si pensabas comprarte el Neo 1, pues ya está quedando un poquito atrás, mejor puedes irte con el Neo 2. Estos dos drones son, se puede decir, los más básicos y los más de entrada que pueden haber. Luego de eso veamos en la parte de arriba que tenemos el dron Mini 4K y el Lito 1. En este caso el Mini 4K era un dron súper bueno que salió en su tiempo. Antes era el Mini 2, ahora ya existe el Mini 4K, pero igual el Mini 4K fíjate que ya salió en 2024. Entonces este año ya salió una nueva versión de este Mini 4K y es el Lito 1, que básicamente tiene características súper similares, incluso mejores a las que tenía el Mini 4K. Muy buena cámara y tiene todas las funciones de vuelos automáticos que han incorporado las nuevas versiones de drones DJI. Entonces, si es que estabas pensando en un Mini 4K, pues la verdad que mejor este año es irte por el Lito 1. Estos dos drones se puede decir que son la línea más básica o la de entrada de los drones de categoría mini o menos de 250 gramos, que pues al ser de menos de 250 gramos pues pueden requerir menos requisitos dependiendo del país en donde te encuentres, principalmente con el tema de normativa y regulaciones. Luego de eso, si es que quieres un dron de una gama un poquito más alta, está el DJI Flip, que el DJI Flip también pesa menos de 250 gramos y tiene una mejor cámara. Además de eso tiene protectores de hélice por si quieres hacer vuelos en interiores. Este DJI Flip no se lo puede volar en FPV, solo en modo estabilizado. Este la verdad no le he llegado a probar yo personalmente, pero he visto videos y tengo amigos que igual tienen el Flip y tiene una muy buena cámara. Incluso es comparable con el Mini 4 Pro. Y bueno, eso nos da pie para irnos un salto más, un escalón más adelante, para revisar los drones de categoría mini, pero de una gama un poquito más alta, que son el Mini 4 Pro, el Lito X1 y el Mini 5 Pro. El Mini 4 Pro pues salió en el 2023, en realidad hoy en día ya está siendo reemplazado por el Lito X1, que tiene una cámara equivalente a la del Mini 4 Pro, tiene todas las funciones que tiene el Mini 4 Pro, excepto por la función de girar la cámara en vertical. Si es que estás buscando un dron para que
pueda girar la cámara en vertical y subir videos para redes sociales, pues te puedes ir por el Mini 5 Pro. Aunque la verdad eso yo no lo tomaría como un factor decisivo. En realidad lo que más importa es la calidad de cámara y pues el recorte si lo puedes hacer en edición y pues vas a tener buenos resultados. Entonces en la categoría alta de drones mini, pues en realidad hoy en día los que están vigentes son el Lito X1, y si es que quieres pegar un salto a un dron de un poquito más calidad, principalmente respecto a la cámara, pues puedes ir por el Mini 5 Pro, que el Mini 5 Pro salió en 2025, es un dron súper bueno, tiene mayor resistencia al viento que cualquiera de los otros drones mini, tiene muy buena cámara. Como tú puedes ver, los drones también van a ir variando con la cámara, mientras más costoso es el dron, pues mejor cámara va a tener, y pues el Mini 5 Pro es el que mejor cámara tiene de todos los drones anteriores. Además de eso, pues fíjate que aquí te he puesto dos tiempos de vuelo. El Mini 5 Pro puede volar 36 o 52 minutos dependiendo de la batería que le pongas. Eso también es un punto importante tomar en cuenta, que los últimos drones que están saliendo pues te dan a elegir, principalmente los drones mini, te dan a elegir qué tipo de batería quieres, la normal o la Plus. Con la Plus tienes más tiempo de vuelo, sin embargo ya sobrepasas los 250 gramos, entonces ya debes tener en cuenta al respecto de qué requisitos te piden para tu país de acuerdo a la normativa, si es que sobrepasa los 250 gramos. Pero como tú puedes ver, por ejemplo, aquí el Lito 1 también tiene dos opciones de baterías y aquí el Lito X1 también. Entonces con eso hemos terminado de revisar los drones de categoría mini. Vamos un escalón más arriba nuevamente y vamos a ir por los drones de modelo o la serie Air. En la serie Air el dron que está vigente en la actualidad es el Air 3S, a pesar de que ya salió en 2024, pero no se ha lanzado una nueva actualización todavía, entonces aún está vigente. El Air 3S básicamente es el dron intermedio, no es tan pequeño como un mini, ni es tan pro o ni tan grande como los que vamos a ver a continuación. Además de eso, que al ser más grande tiene un poquito más de resistencia al viento que los anteriores, que es uno de los principales, se podría decir, debilidades de los drones mini, el hecho de no ser tan resistentes al viento. Entonces el Air 3DS, la principal diferencia respecto a los anteriores es que tiene dos cámaras. Tiene una cámara prácticamente copiada de la del Mini 5 Pro, pero además de eso tiene una cámara zoom adicional en la cual tú vas a poder hacer zoom a los objetos sin perder calidad, es decir, es un zoom óptico que lo obtienes con la segunda cámara, que vas a ver que con esa cámara vas a poder hacer efectos bastante chéveres. ¿Has visto tú esos videos en donde parece que estás súper cerca de los objetos y comprimes el espacio? Todos esos videos pues se hacen con una cámara zoom, como por ejemplo la que tiene el Air 3S. El Mini 5 Pro también tiene la opción de poner en zoom la cámara, pero al final del día es la misma cámara y se hace por ahí un recorte artificial. Entonces bien, eso es lo que respecta al Air 3DS. Es un dron de categoría media, bastante recomendable hoy en día mientras no salga el siguiente. En la parte de abajo fíjate que tenemos dos drones adicionales, pero ya son de la gama de drones de FPV, los famosos drones Avata. Hoy en día las versiones vigentes son el Avata 2 y el Avata 360. El Avata 2 salió en 2024 y el Avata 360 salió en 2026. Pues la diferencia principalmente es que el 360 tiene dos cámaras y te permite grabar absolutamente todo, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y luego hacer postproducción, y en una sola toma o en un solo vuelo pues tú ya puedes tener mucha más información y en edición empezar a corregir y obtener los planos, lo que tradicionalmente con los anteriores drones no se puede. Simplemente grabas lo que estás viendo hacia el frente y para de contar. Con este dron tipo 360 pues se abren muchas posibilidades al respecto, ¿no? Que ya puedes tener más tomas y con menos trabajo y menos vuelos. Estos dos drones están pensados para gente que quiere entrar en el FPV, quiere hacer vuelos inmersivos, vuelos en interiores, y además de eso quiere tener una muy buena cámara. La ventaja de estos dos drones es que es más seguro, se puede decir al principio, volar, porque tú puedes volar en FPV y si que por ahí te confundes, te asustas o estás por tener un accidente, puedes cambiarle a modo estabilizado y el dron se va a quedar quieto, lo que no lo podrías hacer por ejemplo con un dron FPV que tú te lo armas tú mismo, te compras las partes y lo ensamblas. Esa es, digamos, la razón de existir de estos drones de FPV de DJI. Es como tener un dron listo para usar sin pasar por toda la curva de aprendizaje que representa fabricarse su propio dron FPV. Y finalmente, para irnos al tope de gama de este mapa, pues tenemos al Mavic 3 Pro y al Mavic 4 Pro, que en realidad son los drones más profesionales de toda esta línea de consumo de DJI. Tenemos al Mavic 3 Pro, que la versión más avanzada tenía 3 cámaras, salió en 2023, todavía
se lo sigue comercializando, pero hoy en día ya existe el Mavic 4 Pro, que es de hecho la versión más actual. Entonces, si es que hoy en este año, en 2026, estás pensando en comprarte uno de estos drones, pues en realidad si tienes el presupuesto para un Mavic 3 Pro, pues te recomendaría ir un poquito más para el Mavic 4 Pro de una vez, porque en realidad es una versión más actual y pues va a durar muchísimo más los repuestos y accesorios que puedas encontrar. En Mavic 3 Pro hay mucha gente que todavía lo tiene, es súper bueno, todavía sigue volando bastante, entonces pues igual no te diría que es un dron malo. Sigue siendo un dron súper bueno, pero ten la precaución que salió en 2023, entonces poco a poco pues puede que se vaya descontinuando. Y pues de eso ha sido el vistazo general al respecto de estos drones. Ahora, ¿cuál es recomendable comprarse en cada caso? Pues aquí te tengo un resumen que he hecho. Primero, si es que recién estás empezando, pues yo te recomendaría irte por un Neo 2 o por un Lito 1, que son, digamos, los drones de entrada de ambas categorías. El Lito 1 te va a servir si es que tú quieres hacer más vuelos estabilizados y no te interesa a ti aprender FPV, ni te interesa a ti que te siga con vuelos automáticos, ni que despegue desde la palma de tu mano. Para eso será el Lito 1 con una mejor cámara. El Neo 2 es en cambio si es que tú quieres probar las distintas maneras de volarlo. Volarlo en modo estabilizado, hacer que te siga y sobre todo volarlo en modo FPV. Algo muy importante al respecto del Neo 2 es que para volarlo necesitarás las gafas y el radiocontrol, que mínimo se te hará unos $500 en eso. Entonces ten en cuenta que el presupuesto se te puede subir un poquito más si es que vas por la opción del Neo 2 para volarlo en modo FPV. Es un dron súper divertido, eso sí, si es que quieres irte por ahí. Luego de eso, si es que tú quieres ya crear contenido un poquito más profesional, de más nivel, a lo mejor tienes tus viajes, tienes tus redes, quieres hacer videos para tu canal o para tu negocio incluso, pues te diría que te vayas por una gama un poquito más alta como el Lito X1, o si es que tienes un poquito más de presupuesto, pues ya directamente el Mini 5 Pro. El Mini 5 Pro y el Lito X1 vas a ver que tienes una calidad tremenda de cámara y tus videos van a tener muy buena definición. Entonces incluso ese tipo de drones pues yo ya lo recomendaría para gente que quiere hacer trabajos y quiere vender tomas a clientes, ¿no? Con los anteriores a lo mejor te queda un poquito corto la calidad del video y del resultado final. Entonces puede que si es que tú quieres combinar esas tomas con cámaras profesionales, puede que se note un poquito la diferencia que existe. No va a ser tanto, pero si es que poco a poco vas avanzando con la calidad de tus clientes, mejor ya tener un dron, digamos, de mejor cámara como el Lito X1 y el Mini 5 Pro. Luego de eso hay varios casos de personas que me dicen, mira, yo ya hago trabajos audiovisuales con cámara en tierra y yo quiero incorporar drones a mis entregables, a mis productos. Entonces para ese tipo de personas, pues yo ya les recomiendo irse por un Mini 5 Pro o un Air 3S, que en realidad es el que les va a permitir hacer un poquito de trabajo más profesional, con mucha mayor calidad y sobre todo con mayor resistencia al viento y más tiempo de vuelo, que es lo que les va a ayudar a ustedes a sentirse más seguros mientras hacen esos vuelos, principalmente en trabajos, que es un tema bastante delicado. Entonces miren, si es que ustedes se fijan, el Mini 5 Pro básicamente es uno de mis drones preferidos hoy en día, de los que más recomiendo incluso a mis estudiantes y a mis clientes, porque es como que un buen compromiso, ¿no? Un dron moderno, tiene buena calidad y te puede servir para varias cosas. Eso es al respecto de hacer trabajos, y de ahí si es que tú tienes ya una productora y una empresa grande y quieres comprar un dron de la mejor calidad de esta línea de consumo, pues definitivamente irte por el Mavic 4 Pro. Y finalmente tenemos los drones de FPV. Hay mucha gente que está queriendo entrar en este mundo de volar en FPV, de hacer tomas, porque es lo que más está llamando la atención hoy en día, ¿no? A veces las tomas estabilizadas como que se quedan ya un poquito aburridas, se podría decir, pero con los FPV logras resultados bastante interesantes, ¿no? Y que están siendo bastante, se podría decir, cotizados por diferentes clientes, diferentes trabajos y diferentes producciones. Entonces por eso es que la gente quiere irse por el FPV. Entonces para entrar en el FPV hay dos maneras: o bien te construyes tu dron desde cero, pones la cámara que tú quieras, pero aprendes a armar tu dron y aprendes a volarlo tu dron, o te vas por un dron ya listo para usar. Entonces la opción de tener un dron listo para usar es la que te entrega DJI con los Avata 2 y los Avata 360. Aquí pues te he puesto nuevamente la nota de que es mucho más fácil con estos dos drones de empezar a practicar FPV, porque puedes empezar como que de a poco, ¿no? Le puedes empezar con las gafas y le pones en un modo estabilizado, se puede decir más suave, más controlable, y poco a poco vas subiendo de nivel. Si es que por ahí te pierdes, te desorientas, tienes el regreso a casa y todas las funciones de los drones estabilizados. Sin embargo,
mucha gente pues lo que se queja de este dron es que si es que tienes un accidente es bastante caro repararlo, ¿no? En realidad en FPV pues te vas a chocar un montón, vas a tener que practicar bastante en simulador, pero inevitablemente sí es muy probable que tengas un accidente. Depende de qué tan grave sea el accidente, puede ser más o menos difícil y costoso reparar uno de estos drones de la marca DJI, porque como que todo está muy compacto y muy comprimido. Lo que no sucede con los drones que tú mismo te armas, porque ahí pues son más baratos los repuestos y tiene como que menos tecnología, no tiene tantos sensores y es un poquito más fácil de mantener. Entonces miren, estas han sido las 4 categorías que yo puedo establecer y lo que yo les recomendaría si es que están pensando en comprarse uno de estos drones. Y pues para concluir les presento esta tabla de precios de una investigación que hice de diferentes tiendas. Estos son precios referenciales de Ecuador y son precios de las versiones de los drones en combo, que son generalmente las que yo recomiendo, ¿no? Porque vas a ver que cuando te compres un dron y si solo te compraste con una batería, pues te va a quedar corta esa batería y no vas a tener mucho tiempo para practicar. Entonces por eso yo siempre recomiendo comprarse la versión en combo. Al final del día les va a salir más económico que comprarse luego las baterías por separado. También pues sirve para que dimensionen la inversión total que van a tener que hacer en cualquiera de estos drones. Como ustedes pueden ver, estaba ordenado desde el más económico hasta el más caro, y aquí también tenemos pues señalados los drones que ya tienen su reemplazo, ¿no? Como el Neo 1, el Mini 4K, el Mini 4 Pro y el Mavic 3 Pro, que ya tienen su versión actual. Y ustedes pueden ver los diferentes precios que tenemos. En Fly More Combo principalmente intenté buscar esos precios, y por ejemplo para los casos del Avata 2 y el Avata 360 pues ya tendrás que comprarte la versión con las gafas, que es la que vas a necesitar para hacer los vuelos de FPV. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que esta información te haya servido, que te ayude a escoger tu primer dron adecuadamente. Y si es que todavía tienes dudas, pues puedes dejarme en los comentarios cuál es tu caso y pues yo te diré cuál es mi criterio al respecto de qué dron te conviene comprar. Además de eso, pues me pueden decir si es que les gustó este formato. Estoy pensando en hacer un próximo video de esta serie, pero enfocado en los drones de DJI Enterprise, de los drones industriales. Entonces también déjame en los comentarios si te gustaría que lance ese video. Además de eso, si quieres clases, servicios o asesoría privada para ayudarte a implementar drones en tu empresa o en tu profesión, pues puedes dejarme un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla y yo te estaré respondiendo personalmente. Eso ha sido todo por el día de hoy y pues nos vemos en un próximo video. Saludos amigos.